Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga con su paz, con su presencia, con su respaldo, llenando sus corazones de esperanza y manifestándose en sus vidas en cualquiera que sea su necesidad. Ese es mi deseo y mi oración por cada uno de los miembros de la familia de la Iglesia Centro Cristiano de Fe. Es un gozo para mí, un privilegio, como siempre, el poder ser un portador de la palabra, compartir la palabra de Dios con todos ustedes y tratar de alguna manera de cooperar en su crecimiento espiritual, tratando de guiarle a través de algunas escrituras para poder bendecir su vida, para poder edificar su fe. Y en esta ocasión vamos a meditar en una experiencia muy particular del apóstol Pablo, la cual es una verdad espiritual que puede ser de mucha bendición para nuestra vida. El tema de esta mañana lo he extraído de una de las porciones del apóstol Pablo, escrito en una de sus cartas a los Corintios. Y el tema es gloriarnos en las debilidades. Algo que suena absurdo, porque ¿por qué vamos a gloriarnos de nuestra debilidad? No tiene sentido. Vamos a examinarlo para ver de qué manera lo aplicamos en nuestra vida, de qué manera esto puede beneficiar nuestra vida. Pero antes de hacerlo, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos ayude con su espíritu guiándonos para poder entender su palabra y su voluntad revelada a través de ella para nuestra vida. Ore juntamente conmigo. Padre, gracias por este día. Gracias por renovar tu misericordia. Gracias por tu bondad, tu fidelidad, tu paciencia. Gracias por alcanzarnos, por atraernos. Gracias por tu palabra y por tus promesas. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por adoptarnos, por darnos herencia, por darnos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu obra en nuestra vida. Padre, gracias porque si hemos permanecido es porque tú nos has sostenido con tu diestra. En medio de la adversidad, del dolor, del luto, de la pérdida, tú estás con tu pueblo para vivificarlo. Cuando andamos en valle de sombra de muerte, tú estás con nosotros. Cuando atravesamos el desierto, tú estás manifestando tu poder, tu gracia en nuestra vida. Y por eso podemos gozarnos, darte a ti la gloria y darte a ti las gracias. Y Padre, en esta mañana te pedimos, danos entendimiento en tu palabra. Aplica tu palabra en nuestro corazón. Señor, te necesitamos. Padre, abrimos nuestro corazón, disponemos nuestra mente en esta hora para recibir tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, ayudándome a mí para poder hablar y ayudando a cada uno de mis hermanos para poder recibir el entendimiento. Ese entendimiento donde tu Espíritu acomoda las cosas espirituales y las aplica en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Padre. Bendecimos tu nombre reconociendo tu bondad, tu perfección, tu dignidad. Te damos la gloria. Te damos el honor a ti en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Muy bien, le decía, la meditación de hoy está enfocada en un principio espiritual que el apóstol Pablo aprendió directamente por la revelación del Señor, en el trato de Dios con él. Y es que el apóstol Pablo aprendió a gloriarse de la debilidad y yo quisiera que meditáramos juntamente en este aspecto para que veamos cuál debería ser nuestra posición, nuestra actitud, cuál debería ser el entendimiento con relación a esta declaración del apóstol Pablo. Comencemos estableciendo que gloriarse significa jactarse, significa estar satisfecho por algo y de una manera más clara. Significa presumir, estar orgulloso. Pero qué absurdo suena estar orgulloso de la debilidad, presumir de ser débil. Y es que en el reino de Dios, los principios que funcionan en el mundo, como que no funcionan, sino que es al contrario. Por ejemplo, en el reino de Dios hay quienes dan y vienen a estar en abundancia. Pero en el mundo el asunto es que cuando la gente da, les queda menos.
En el reino de Dios, el último va a ser primero, pero en el mundo, el último nunca va a ser el primero. Tiene que esforzarse por ser el primero y estar adelante. Y hay ciertas cosas en el reino que pareciera que no funcionan de la manera que funcionan en el mundo, sino todo lo contrario. Podría ocupar esta ilustración. En el mundo nosotros podríamos gloriarnos de nuestros logros, sentirnos orgullosos de una posición alcanzada, de una posición económica o de las posesiones en lo material. Pero estar orgulloso de la necesidad no tiene sentido. Estar orgulloso de la ignorancia, de la incapacidad, de la debilidad, no tiene sentido. Entonces tenemos que asimilar de qué manera es que esto es posible. Vea, es normal, se dice, por ejemplo, la niña cuando está pequeña quiere oír que su papá le diga que es bonita y entonces la niña se acerca donde el papá y le dice, papá, ¿verdad que soy bonita? Porque la niña quiere sentirse, quiere escuchar, quiere saber que es bonita. El varón, por su parte, quiere saber que él es fuerte. Así que el niño se acerca donde su papá y le dice, papá, ¿verdad que yo soy fuerte? Él quiere saber que su papá lo reconoce. Y ese deseo de reconocimiento, esa actitud de gloriarnos por lo que somos, por lo que tenemos, por los logros, la satisfacción personal, es parte de la manera en que Dios nos creó, que podamos disfrutar los logros, que podamos sentirnos satisfechos por alcanzar metas y que podamos presumir de las cosas, pero de las cosas de la manera correcta. En cierta forma es como que en el ser humano existe la búsqueda de reconocimiento. Existe la necesidad de la alabanza de los hombres. Jesús lo llamó gloria terrenal y él dijo, gloria de los hombres no busco. Y es que hay que entender que uno puede recibir alabanza de los hombres o alabanza de Dios. Uno puede alcanzar gloria terrenal o puede alcanzar gloria eterna. Uno puede alcanzar el reconocimiento de los hombres, de la familia, de la gente, o el reconocimiento y la aprobación de parte de Dios. Así que podemos entender que como parte de nuestro diseño, en cuanto a nuestras emociones, en cuanto a nuestras inquietudes, anhelos o deseos, existe esa área de gloriarse, de jactarse, de estar orgulloso por algo. Pero estar orgulloso y gloriarse de la debilidad, eso es lo que vamos a examinar en este momento. Así que vamos a la palabra. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 12, verso 1. Necesito leer todo el párrafo para poder conectar lo que el apóstol Pablo comparte y que tenga sentido. ¿Cómo es que él llega a hacer esa declaración de que él se gloría en su debilidad? Segunda de Corintios capítulo 12, verso 1, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo está hablando acerca de gloriarse. Y Pablo está hablando de un hombre, pero ese hombre es él, según lo podemos descubrir a través de los detalles que están a continuación. Él dice, conozco un hombre. Él está hablando de una manera indirecta acerca de sí mismo. Y dice que él hace 14 años, antes de que esta carta fuera enviada a Corinto, tuvo una experiencia tremenda, una experiencia única. Él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él menciona que él ya ha tenido visiones y revelaciones, o sea que el apóstol Pablo tiene una gran cantidad de experiencias espirituales que podrían causar que él se gloriara, que él se sintiera orgulloso de haberlas tenido, de haber sido escogido por Dios, del conocimiento o la revelación que le fue dada. Pero él dice, no me conviene gloriarme, solamente voy a mencionarlo porque él en lo natural tendría razones para gloriarse.
En el verso 3 él continúa diciendo, y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahí comienza Pablo a introducir la idea del tema de esta ocasión, gloriarse en sus debilidades. Pero detengámonos en algunos detalles. Él dice, conozco al tal hombre. Pablo tuvo una experiencia y está hablando de ese hombre como que si fuera otro, y ese otro hombre es el nuevo hombre, el creado en Cristo Jesús, el ciudadano celestial, el apóstol. El mí mismo del cual se menciona en el verso 5 es Saulo, el religioso, el fariseo, el que está lleno de debilidades. Así que Pablo hace una separación entre el tal hombre que fue arrebatado al paraíso, del cual sí se puede gloriar, y del mí mismo como el viejo hombre, el religioso, el fariseo. Pero ahí introduce el tema, me voy a gloriar en mis debilidades. Ahora, es interesante para mí, antes de detenernos en por qué razón voy a gloriarme en mis debilidades, por qué Pablo se gloriaba en sus debilidades, es importante para mí entender o detenernos en el detalle de que el apóstol Pablo no sabe cómo explicar su experiencia. Él no sabe si fue llevado con todo y cuerpo al cielo, como sucedió con Elías. Él no sabe si fue llevado al cielo solo en su espíritu, como le sucedió a Ezequiel, según él narra las visiones y las experiencias, las visiones que él tuvo en el capítulo 11 del mismo libro, que posteriormente también le sucedió a Juan, que él fue llevado en el espíritu. Entonces Pablo no lo sabe, él no puede explicar su experiencia. Ahora, algunos maestros de la Biblia sostienen que esto sucedió cuando a él lo apedrearon en Listra, mientras él andaba predicando el evangelio en Asia. Y lo apedrearon y ellos creen que murió. Y que cuando murió fue llevado al paraíso, fue llevado al tercer cielo, porque aquí Pablo está revelando que el paraíso está en el tercer cielo. Hay una conexión doctrinal aquí muy interesante. Entonces algunos creen que el apóstol Pablo fue llevado al cielo porque él murió mientras andaba predicando el evangelio. Y posteriormente cuando los apóstoles lo rodean, él es resucitado, él es levantado y entonces entran de nuevo a la ciudad donde lo habían apedreado. Entonces hay detalles aquí importantes de conocer en cuanto a la historia, en cuanto a principios espirituales en los cuales vale la pena detenerse. Pero el punto principal es que el apóstol Pablo dice, yo conozco a ese hombre y de ese hombre yo puedo gloriarme, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Vamos a aplicarlo de esta manera. En mi humanidad, en mi condición como persona, reconociéndome pecador, mortal, reconociéndome débil, reconociéndome ignorante, reconociendo mi condición humana, yo realmente, aunque alcance logros materiales, sociales, económicos o lo que sea, debido a que son temporales, al final yo no podría gloriarme de nada. Pero espiritualmente yo puedo gloriarme de que Dios me ha llamado al ministerio. Espiritualmente yo puedo gloriarme de que el Señor me ha sostenido todos estos años y que hemos permanecido juntos con varias familias del Centro Cristiano de Fe y que hemos podido celebrar más de 20 años de estar juntos, perseverando, sirviendo, creciendo. Y podemos gloriarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Podemos gloriarnos de que somos hijos de Dios. Podemos gloriarnos de que tenemos herencia, somos coherederos juntamente con Cristo. Sí tiene sentido cuando hacemos una separación, de que podemos gloriarnos de nuestra vida en Cristo, de nuestra condición como hijos de Dios. Pero de nuestra vida pasada no podríamos gloriarnos. Pero el apóstol Pablo habla aquí acerca de su condición espiritual, su nueva condición en la cual él todavía puede gloriarse en su debilidad. Así que entendamos, Pablo está diciendo del tal hombre, del nuevo,
el que ha sido creado en Cristo Jesús, el ciudadano celestial, el apóstol de Jesucristo. Ese es el hombre del cual él se puede gloriar. Pero del mí mismo del cual habla es el viejo hombre, el Saulo, el religioso, el fariseo, que aunque dice que él aventajaba a los de su tiempo y que había sido instruido a los pies de Gamaliel, dice de que para él todo eso es basura. Su ciudadanía romana lo tiene como basura. Él no puede gloriarse de lo que es en sí mismo, en lo natural. Así que él se puede gloriar del hombre nuevo que Dios levantó. Y cada uno de nosotros también como hijos de Dios. Pero del viejo hombre ninguno de nosotros puede gloriarse, sino más bien avergonzarnos. Porque aún nuestros logros o nuestra justicia, nuestras obras o nuestra religión, delante de Dios no son nada. Como está escrito en la palabra de Dios, que nuestras justicias son delante de Dios como trapos de inmundicia. Ahora bien, el punto es que Pablo llega a establecer un principio espiritual. Él dice, me voy a gloriar en mis debilidades. Y yo quiero que usted asimile este principio esta mañana porque todos nosotros estamos llenos de debilidad. Tenemos diferentes circunstancias que revelan nuestra incapacidad, nuestra impotencia, nuestra ignorancia, lo temporal que es nuestra misma vida. Y el apóstol Pablo habla acerca de gloriarse en esto. Mire, una de las cosas que tenemos que entender es que en la Biblia hay muchas avenidas, muchas escrituras, muchas maneras de poder hablar de vivir por fe. Hay muchas maneras, muchas escrituras, muchas formas de poder abordar el tema de la humildad, de humillarse delante de Dios, de hablar de la perseverancia. Y es que en la Biblia los principios espirituales se repiten y por esta razón un pastor, un predicador puede tomar una escritura que ningún otro ha usado antes y aplicarla u orientarla en una dirección específica. Y en esta ocasión, lo que está escondido aquí es algo relacionado con la actitud de fe. Gloriarse en la debilidad está conectado con la fe. Gloriarse de la incapacidad tiene que ver con una expectativa. Así que vamos a tratar de entenderlo a través de las demás escrituras que el apóstol Pablo unió con esta. En el verso 6 él dice, sin embargo, si yo quisiera gloriarme, yo no sería insensato, porque yo diría la verdad. O sea, él podría gloriarse aún en su condición espiritual de apóstol, de un hombre que ha trabajado más que otros, de un hombre al cual se le entregó el apostolado a los gentiles, de un hombre que ha entregado su vida y realmente se ha comprometido hasta la muerte. Él podría gloriarse de eso. Entonces él dice, si yo quisiera gloriarme no sería insensato, porque yo estaría hablando la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces entendamos lo siguiente. Aún en nuestra condición de hijos de Dios, en nuestra nueva vida, como nuevas criaturas, nosotros, después de años de caminar con el Señor, podemos gloriarnos. Podemos gloriarnos de lo que hemos hecho, del servicio, de los logros, del crecimiento, entendiendo que realmente no habría sido posible si no fuera por la gracia de Dios. Y es algo que Pablo reconoce. Entonces, habrían razones para poder gloriarnos. Un pastor que ha perseverado por 30 años en el ministerio, por 40 años, lógicamente tiene razones para gloriarse de 40 años de ministerio. Contrario a alguien que quizás tuvo un ministerio de 7 años y luego lo abandonó. Entonces, sí hay razón para gloriarse de los logros, de las experiencias, del crecimiento. Hay razón para estar satisfecho y poder presumir de aquello aún en lo espiritual. Pero el apóstol Pablo nos revela un punto muy importante. Y él dice, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, yo no voy a gloriarme. O sea que aunque tiene razones para gloriarse, porque es verdad, número uno, no lo hace porque él no quiere impresionar a nadie. Y número dos, él no lo hace porque él sabe que ha sido la gracia de Dios sobre su vida. Y esa es la verdad con respecto a usted y a mí. Lo que somos se lo debemos a Él. Lo que tenemos se lo debemos a Él. La vida que vivimos se la debemos a Dios.
Es la gracia de Dios la que se ha manifestado en nuestra vida. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Sí, ha habido un elemento humano de esfuerzo, de negación, de dedicación, pero si no fuera por la gracia de Dios no estaríamos aquí. Hay que reconocer la gracia de Dios en nuestra vida. Hay que reconocer que Dios nos ha sostenido con su diestra. Hay que reconocer que Dios ha sido fiel y no nos ha dejado ser tentados más de lo que podemos soportar. Hay que reconocer la gracia de Dios. Y entonces ya no hay razón, ni en lo natural, para gloriarnos de los logros que pudimos haber alcanzado, ni tampoco hay razón para gloriarnos en lo espiritual de lo que hemos hecho o de lo que somos. Y entonces Pablo nos reenfoca en gloriarnos en la debilidad, en lugar de gloriarnos de aquellas experiencias espirituales o del crecimiento espiritual o del llamamiento o de lo que disfrutamos o del conocimiento que tenemos de la palabra. Pablo ahonda aquí en lo que se ha convertido para muchos cristianos en un pasaje muy conflictivo. Pablo aborda el tema del aguijón en la carne y lo conecta con esta idea de gloriarse y lo vuelve a reenfocar. Verso 7. El apóstol Pablo dice en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo revela una verdad que fue su experiencia, juntamente con las revelaciones que él recibió, que fueron revelaciones grandes. Juntamente con esas revelaciones, a Pablo le fue asignado un aguijón. Ahora, ese aguijón en la carne, para muchos es visto literalmente como una enfermedad. Muchos consideran que ese aguijón en la carne nos habla acerca de una enfermedad que el apóstol Pablo tenía en su cuerpo, e incluso algunos llegan a decir que era una enfermedad de los ojos. Pero él dijo que era un mensajero de Satanás, un ángel, un demonio, un mensajero que lo abofeteaba. Pablo está hablando acerca de las persecuciones que él experimentó, de las calumnias que se levantaron en contra de él, que causaban que lo llevaran a la cárcel, que lo golpearan, que lo azotaran, de las amenazas de muerte. Pablo está hablando acerca de su experiencia en la cual él tuvo que enfrentar que, siendo un ministro del Dios vivo, el pueblo de ese Dios vivo se encargaba de perseguirlo, porque lo acusaban de ser un traidor, de ser un sedicioso que levantaba a la gente y que predicaba a ese Cristo que era muy peligroso para la religión judía. Pero aquí tenemos que entender los detalles. ¿Quién le dio a Pablo ese aguijón? Definitivamente fue Dios quien le permitió al diablo que ese aguijón, ese mensajero de Satanás lo abofeteara, lo golpeara, como una manera de recordarle de quién es la gloria. Suena un poco controversial, como ya dije, este pasaje, porque comenzando con el entendimiento de qué se trata el aguijón, luego vamos con el entendimiento o sea que Dios nos va a dar algo bueno, pero luego nos va a dar algo malo. Dios en su perfecta sabiduría, Dios en su perfección no se equivoca. Y aquí se nos menciona que hay un propósito. Y Dios permite muchas veces las experiencias negativas, las experiencias dolorosas, las experiencias donde somos quebrados, deshechos, porque entonces Él va a mostrar su poder. Dios permite que haya sufrimiento para que la gente experimente la consolación. Dios permitió, por ejemplo, la muerte de Lázaro para mostrar que Él es la resurrección. Dios permite lo negativo, Dios permite lo injusto, Dios permite que estemos en medio de una guerra espiritual,
donde habremos de experimentar nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra derrota, para que experimentemos el poder de Él en nuestra vida. Así que hay que ir mucho más allá y entender que el apóstol Pablo está diciendo que juntamente con la grandeza de las revelaciones le fue dado un aguijón y le fue dado para que no se exaltara desmedidamente, para que no se gloriara, para que no se llenara de orgullo. Dios permitió que el diablo asignara a un demonio que estaba continuamente estorbando a Pablo en su ministerio. ¿Cómo yo puedo asegurarle que Dios estaba involucrado en el asunto? Porque cuando Pablo fue llamado a través de Ananías, Hechos capítulo 9, verso 16, a Pablo le fue dicho lo siguiente, o bueno, a Ananías Dios le dijo lo siguiente: yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esto se cumple posteriormente en todo el ministerio de Pablo. Pablo padece persecuciones, Pablo padece hambre, Pablo padece necesidades, Pablo está siendo angustiado, oprimido, perseguido, calumniado. Y es que en la guerra espiritual en la que estamos, en la cual el apóstol Pablo estaba en la primera línea, él tenía una asignación de un mensajero de Satanás que lo golpeara, que tratara de detenerlo, que tratara de desanimarlo, que tratara de apartarlo del camino, del ministerio, del llamamiento. Pero en el propósito divino era para que él no se enalteciera. Él siempre tenía que recordar de quién es la gloria. Si alguien tiene revelaciones espirituales, no puede gloriarse porque le fueron dadas. Si alguien tiene dones, no puede gloriarse porque fue Dios quien se los dio. Si alguien tiene vida, no puede pensar que es por sí mismo que ha retenido la vida. Es Dios quien da el aliento, la vida y todas las cosas. Si alguien tiene riqueza, no debería de jactarse de las riquezas, como dice la palabra, que no se alabe el rico en su riqueza, ni el valiente por su valentía, ni el sabio en su sabiduría, porque al final es Dios quien permite, quien concede, quien nos da todas las cosas. La gloria siempre le pertenecerá a Dios por siempre. Y esa es la razón por la cual a Pablo le fue dado este mensajero de Satanás, que lo abofeteara. Era un hombre que caminaba con revelaciones del tercer cielo. Era un hombre que sabía la realidad de que Cristo está sentado en su trono a la diestra del Padre. Era un hombre que vivió con grandes revelaciones y él tenía razones para estar orgulloso, para adoptar una posición más elevada que la del Papa, para adoptar una posición más orgullosa como la de los nuevos apóstoles y profetas que hablan con una gran presunción. Entonces Pablo dice, pero para que no me enaltezca, me fue dado ese mensajero. O sea, le fue dado para recordarle que a él no le pertenecía la gloria siempre le pertenece a Dios. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 15, él escribió, pero cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a Cristo en mí, él habla acerca de que Dios lo llamó por su gracia. Él habla de que es la gracia de Dios la que se ha manifestado en su vida. Entonces entendamos acá que aunque es un punto de disensión a nivel de los maestros bíblicos, el tema de cuál era el aguijón de la carne, en el contexto entendemos que Pablo habla de los padecimientos, la persecución, el sufrimiento físico, las calumnias, la cárcel y todo aquello que era levantado de una manera espiritual por un mensajero asignado para él, en contra de él, con el permiso de Dios, por causa de las revelaciones que le habían sido dadas. Ahora, él dice, y esto sigue siendo parte del conflicto que lleva a muchos a predicar un evangelio de padecimiento, que en el verso 8 él registra que él le rogó 3 veces al Señor que se lo quitara. Pero el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y de nuevo, el apóstol Pablo introduce el tema. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades.
Pablo no se gloriaba de sus revelaciones. Pablo no se gloriaba de su llamamiento apostólico. Pablo no se gloriaba de los milagros extraordinarios que Dios hacía por medio de él. Pablo no se gloriaba de haber recibido el apostolado para los gentiles. Pablo no se gloriaba de que él ni siquiera había estado juntamente con los 12 apóstoles, pero que Dios se reveló a su vida, lo llamó y lo estableció en una posición de autoridad que el resto del grupo no tuvo. Pablo dice, me voy a gloriar en mis debilidades, y aquí está el secreto, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que entendamos que de alguna manera, y esto es comprensible en el ambiente de lucha espiritual en el que vivimos, donde hay confusión, mentira, engaño, ciegos guiando ciegos, muchos llamándose maestros guiando a otros, que haya una falta de comprensión con respecto a la palabra de Dios en muchas direcciones. Y entonces se ocupa esta escritura del verso 8 para sostener, para apoyar la idea de que hay cosas que usted tiene que aceptarlas, porque son la voluntad de Dios. Y muchas veces la gente acepta la enfermedad como la voluntad de Dios. Muchas veces la gente acepta la desgracia, la miseria, la maldición como la voluntad de Dios. Pero en mi Biblia lo que dice es que Jesucristo fue colgado en el madero. Él fue hecho maldición por nosotros para que la bendición nos alcanzara. Mi Biblia dice que la gracia de Dios se ha manifestado de manera que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. La palabra de Dios dice que sobre él fueron cargadas nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Entonces, en nuestra lucha espiritual, con la gracia de Dios, con el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo y con el conocimiento de la palabra, podemos luchar, esforzarnos por medio de la fe y la paciencia para poseer las promesas, porque todas son sí y amén en Cristo Jesús. Pero en fin, el punto es que se predica un evangelio del padecimiento. Se predica un evangelio de mentalidad de ovejas de matadero, donde la pobreza, la miseria, la maldición es la voluntad de Dios. A pesar de que el Señor Jesucristo dijo, el ladrón es el que viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que tenemos que desechar ese pensamiento. Dios no me lo quiere quitar. Este sufrimiento que tengo, que por cierto no tiene nada que ver con el evangelio, sino a veces con las decisiones personales. Es que yo le pedí al Señor y Él no me lo quiere quitar. No tenemos que mezclar nuestra experiencia personal con la experiencia del apóstol Pablo, porque él está hablando de una asignación de un mensajero de Satanás en contra de él por causa de las revelaciones. Así que usted no puede conectar la experiencia de Pablo con su vida personal, con sus malas decisiones, consecuencias de pecado, ignorancia de la palabra, falta de oración, y decir es que yo ya oré, pero yo creo que es la voluntad de Dios que yo viva de esta manera. No, ese no es el enfoque correcto. Pablo lo que está diciendo es que cuando él buscó a Dios para que esto pudiera ser detenido, para que esto pudiera ser removido de su vida, la respuesta que vino directamente del Señor Jesucristo fue, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi respaldo está contigo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Pablo entiende esta verdad espiritual que usted y yo necesitamos asimilar en nuestro espíritu, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Dios necesita que lleguemos al punto de comprender, reconocer nuestra debilidad para entonces llenarnos de su poder. Porque si estamos llenos de nuestra fuerza o de su capacidad, Él no puede hacer reposar su poder en nosotros. La palabra perfeccionar significa completar, desarrollarse al máximo. Y es en la debilidad humana que el poder de Dios se puede perfeccionar. Entonces Pablo, entendiendo este principio espiritual poderoso dado por el Señor, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo reacciona diciendo, entonces yo puedo gloriarme no de lo que he logrado, de lo que tengo, de lo que soy.
de lo que he hecho, sino que más bien puedo gloriarme de mis debilidades. Puedo tener una actitud de fe, de esperanza y de gozo para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo descubre un principio sumamente importante. Un principio que nos revela cuál debería ser la manera de vivir de nosotros como creyentes, entendiendo que a través de la fe vamos a experimentar victorias. Que a través de la fe vamos a tener experiencias sobrenaturales, vamos a poseer promesas, a través de la fe vamos a permanecer en pie en medio de la tormenta, pero eso no anula que no tengamos que atravesar desiertos, que no tengamos que andar por valles de sombra de muerte, que no tengamos que ser oprimidos externamente por las circunstancias y tener angustia. No nos exime de todo eso. Sino que cuando nosotros experimentemos nuestra incapacidad y nuestra debilidad, tenemos que reaccionar en fe sabiendo, hoy es cuando el poder de Dios se manifiesta en mi vida, como cuando Lázaro murió. Era necesario que Lázaro muriera para que el poder de Dios se manifestara y lo resucitara. Si Lázaro no muere, el poder de Dios, el poder del Señor Jesucristo hubiera sido menor que el que fue necesario para resucitarlo, solamente para sanarlo. Es cuando usted está verdaderamente quebrado, cuando está verdaderamente hecho pedazos, cuando el poder de Dios puede manifestarse al máximo. Es cuando usted está desesperado, cuando usted está confundido, es cuando usted ya no sabe qué hacer, o como decimos en nuestro lenguaje, cuando ya topamos, es cuando Dios realmente puede comenzar a abrir caminos donde no hay, a mostrarse a favor nuestro, porque la victoria al final es Dios quien la da. Cuando hablamos aquí en la palabra de Dios de gloriarnos en nuestras debilidades, para que repose el poder de Cristo, entendamos que la Biblia habla mucho acerca del poder. La Biblia nos habla acerca del espíritu de poder. La Biblia nos habla de que los que esperan en Jehová van a tener nuevas fuerzas, que Él es el que da fuerzas al que no tiene ninguna. La Biblia habla del hombre que depende de Dios, que tiene en Dios su confianza, y dice que cuando atraviese el desierto lo va a convertir en estanques de agua. La Biblia habla del pueblo de Dios caminando de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. Pero no es nuestra capacidad, es por el Espíritu Santo, es por el Espíritu de Dios, es por la gracia de Dios, es el poder de Cristo. Ahora usted entienda la idea anterior de que en la Biblia encontramos varias maneras de abordar el mismo tema. Y esto se conecta con el pensamiento del apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos han experimentado literalmente la fortaleza de Dios en un tiempo de debilidad? En un tiempo de desesperanza, en un tiempo de luto, en un tiempo de confusión, en un tiempo de mucho sufrimiento, y Dios viene con su presencia, lo levanta, lo llena de paz, lo llena de esperanza, lo llena de gozo, y usted es levantado a otro nivel, porque literalmente Dios puede darle fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, cuando Pablo habla de gloriarse en las debilidades, de lo que Pablo está hablando es de una actitud de fe. Porque nuestras debilidades son la oportunidad para los milagros de Dios. Nuestra necesidad son una oportunidad para la provisión de Dios. Mire lo que el apóstol Pablo dice en el verso 10. Él es claro en hablar no de una enfermedad, como expliqué anteriormente en los versos que preceden a este, sino que él habla de una vida de padecimientos, de circunstancias que están fuera de su control en lo natural, como consecuencia del ataque espiritual, pero experimentando la realidad de la presencia de Dios. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Primero había dicho, de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. Me voy a jactar, voy a estar contento, satisfecho. Me voy a sentir orgulloso de mi debilidad. Algo absurdo en lo natural. Pero es una actitud de fe. Usted tiene que desarrollar esa actitud de fe. De aprender a gloriarse en sus debilidades. De aprender a gozarse
en las debilidades. ¿Por qué? Porque esa es su oportunidad para el milagro. Esa es su oportunidad para la intervención divina. Esa es su oportunidad para decirle al Señor, Padre, yo no puedo. He llegado hasta aquí. Ahora es el momento en que tú puedes comenzar en mi vida. Padre, ahora tú puedes abrir la puerta. Ahora tú puedes abrir un camino donde no lo hay. Ahora, Señor, tu poder en mí, porque ya no tengo fuerzas. Ahora, vea que el apóstol Pablo es específico, es muy claro. Y él menciona en el verso 10, por amor a Cristo me voy a gozar en las debilidades, me voy a gozar en las afrentas. Ah, ¿en ser afrentado? ¿En ser humillado? ¿En ser retado en su autoridad? ¿En ser menospreciado? Él tuvo que vivir experiencias en las cuales algunos no lo consideraban apóstol. Él continúa diciendo que él se va a gozar en las necesidades. ¿Gozarse en la necesidad? Pablo menciona en el libro de los Filipenses que él estaba preparado para poder vivir en abundancia o en necesidad. Hubieron ocasiones en las que el apóstol Pablo vivió necesidades. Hubieron ocasiones en las que el apóstol Pablo tuvo abundancia. Hubieron ocasiones en las que el apóstol Pablo tuvo que trabajar. Y ese es el caso con nosotros como ministros. Hay ocasiones en que hay que involucrarnos en los negocios. Pablo hacía tiendas. Pablo se ocupaba y él pudo decir, para mis necesidades y para los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo atravesó necesidades. Pablo menciona persecuciones. Pablo menciona angustias. Entonces leamos toda la frase. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias. ¿Puede usted gozarse en la necesidad presente? ¿Puede usted gozarse en experimentar esa angustia por causa de la incertidumbre del futuro, por causa de las deudas, por causa de la enfermedad propia o de un pariente? Si usted es un hombre o una mujer de fe, usted puede hacerlo. Porque esto de gloriarse en las debilidades, esto de gozarse en las debilidades, es un acto espiritual. No tiene sentido para nuestra mente, pero sí tiene sentido espiritualmente, porque es un acto hecho con la expectativa de ver a Dios obrando. Pablo lo dice claramente, me voy a gloriar en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. En otras palabras, bendita debilidad. Porque la debilidad es la que nos permite experimentar el poder de Dios. Mire, hay un elemento sumamente interesante aquí que tal vez a usted le va a bendecir y es entender por qué es que las bienaventuranzas del Sermón del Monte incluyen a los pobres, a los que lloran, a los mansos, a los sedientos de justicia, a los misericordiosos, a los pacificadores, a los perseguidos. Y es que cuando el hombre está completo, cuando el hombre está satisfecho, cuando el hombre tiene recursos, no necesita a Dios. Pero cuando el hombre reconoce su debilidad, su incapacidad, su miseria, cuando el hombre reconoce que está hecho pedazos, esa condición humana es la oportunidad para volverse al Dios de los cielos y experimentar su gracia. ¿Cuánta gente en los peores momentos de su vida han fortalecido su comunión con Dios y han crecido? ¿Cuánta gente en las adversidades económicas o en lo material se han tenido que esforzar y lo han logrado y han salido adelante descubriendo habilidades que estaban escondidas? Conozco la historia de un hombre que viajó a los Estados Unidos. Este hombre estuvo como un inmigrante ilegal por algunos años. Hizo dinero, tenía establecido su negocio, pero a él lo capturaron y lo deportaron. Eso es una historia que me contaron con respecto a alguien que esto sucedió hace mucho tiempo atrás. A este hombre lo echaron sin nada, él no pudo traer nada de lo que él ya había hecho, de lo que él tenía. Él vino sin nada de regreso al país. Y comenzó
a buscar en su angustia, en su necesidad, en su incapacidad, en su condición nueva, ¿qué hacer? A orar, buscar de Dios el favor, la guianza, porque llegó al conocimiento de Cristo y en esa dependencia de Dios, para hacer bien corta la historia, él comenzó a vender pescado en un huacal. Después de tener comodidades y tener dinero en los Estados Unidos, él tuvo que tocar fondo, como decimos, y comenzó a vender pescado en un huacal. Pero en esa dependencia de Dios, en esa guianza de Dios, en ese respaldo divino, en esa gracia divina, él fue avanzando, él se fue desarrollando. Y según quien me contó a mí esta historia, él llegó al punto donde dijo, yo agradezco a Dios que me hayan echado de los Estados Unidos. Agradezco a Dios que me hayan deportado, porque mi vida aquí ahora en Cristo, llena de paz, de esperanza, de gozo y bendecido materialmente. Porque según parece a las alturas de cuando me contaron esa historia, que fue recientemente, hace lo más un año, este hombre ahora tiene camiones donde él se encarga de distribuir, de enviar el producto porque su negocio creció. Y entonces cuando él compara lo que perdió allá y lo que tiene ahora y su vida en Cristo, él dice, yo doy gracias a Dios que me hayan deportado. ¿Sabe? Tenemos que darle gracias a Dios por nuestras debilidades. Tenemos que darle gracias a Dios porque nuestra debilidad es el punto donde podemos invocarlo. Nuestra incapacidad, el tiempo en que nos sentimos confundidos, el tiempo en que estamos de luto, el tiempo en que tenemos dolor. Allí es donde nosotros podemos, hermano, volvernos a Dios. Las debilidades podríamos dividirlas en dos tipos. El apóstol Pablo habla de las debilidades personales en cuanto al ministerio, los padecimientos en el ministerio. Pero también podríamos hablar en términos generales de las debilidades humanas, las debilidades personales. La enfermedad es una debilidad. Enfrentar peligros y no poder defendernos. Las deudas, no poder pagar. Estar confundido es parte de nuestra debilidad. El desánimo es una muestra clara de no tener fortaleza interior. La vejez es una condición de debilidad. La ignorancia es otra área de debilidad. La pobreza. Y nosotros podemos gloriarnos en esas debilidades cuando nos conectamos con Dios y su palabra y sus promesas y entendemos que cuando estamos quebrados, cuando estamos deshechos, así como el alfarero hace una nueva vasija, Dios puede darnos una nueva vida. Que cuando no tenemos fuerzas, Él es el que da fuerzas al que no tiene ninguna. Pero es una dependencia de Dios que es posible solamente en la debilidad. Por eso el Señor Jesucristo habló acerca de bienaventurados los pobres. Porque en la pobreza, en la angustia, en la necesidad, en la incapacidad humana, hay un camino que se presenta. La dependencia de Dios, el invocar a Dios, el volverse a Dios. Y por eso el Señor Jesucristo mismo mencionó que era difícil, no imposible, difícil que un rico entrara en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico está satisfecho. El rico está lleno. El rico no necesita de Dios. Entonces podríamos decir bajo este enfoque, bendita pobreza, que nos lleva a nuestra dependencia de Dios. Bendita enfermedad, no me vaya a malinterpretar. Bendita enfermedad, porque nos lleva a conocer al sanador. Bendita confusión. Bendita sea esa etapa de quiebra, de donde nos sentimos humillados, donde nos sentimos deshechos. Porque allí es donde podemos llegar al conocimiento del Dios vivo y podemos experimentar la gracia de Dios. Entonces podemos entender, mire, cómo en la revelación de Dios al apóstol Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que el Señor le está diciendo a Pablo, y usted recíbalo para usted, es, en vez de quitarte el aguijón, te voy a rodear de mi gracia. Lo que Jesús le está diciendo a Pablo es, no necesitas que te quite el obstáculo que hay en el ministerio. Lo que necesitas es la abundancia de mi gracia que te va a sostener y te va a sacar adelante en victoria. Y te va a sacar adelante como más que vencedor. Mi presencia, mi poder manifestándose en tu vida.
Es como que Dios le dijera a Pablo, Pablo, yo necesito tu debilidad para que mi poder se manifieste completamente, porque es hasta que tú eres completamente débil que se manifiesta completamente o perfectamente el poder de Dios. Es como que Dios esté claramente diciendo, mi poder va a ser completo o perfecto solo en alguien que está completamente débil. Consideremos cuando usted recarga su celular. Cuando absolutamente no tiene ninguna carga y usted lo conecta a la fuente, ahora va a ser llena esa batería, completa, una carga completa, cuando está completamente vacía la batería. Pero si solamente tiene un 80% o un 20%, perdón, de uso, entonces nada más necesita una carga pequeña, una poca carga. De lo que Dios está hablando con Pablo es, Pablo, mi poder se perfecciona, se manifiesta plenamente en la debilidad. Y vea que no le dijo en tu debilidad. Por eso es que nosotros podemos estar incluidos aquí y entender, el poder de Dios va a perfeccionarse en esta etapa en la que vivimos, en cualquier etapa que enfrentemos, donde como el apóstol Pablo dijo, sean afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, vamos a poder experimentar a través de la actitud de fe que cuando somos débiles somos fuertes. Pero va a ser la dependencia de Dios en ese tiempo de debilidad. No es algo automático. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso. ¿Levanta Dios a todos los pobres y menesterosos? No, sino a aquellos que confían, que le buscan, que le invocan, que esperan en Él. Entonces, no es simplemente el hecho de que por ser débil va a experimentar el poder. No, usted tiene que gloriarse, tiene que gozarse en las debilidades como un acto de fe, porque usted conoce que la gracia de Dios está disponible, que un milagro puede suceder, que Dios puede abrir un camino donde parece que no lo había. Entonces es la dependencia de Dios en esa etapa de debilidad, de incapacidad, y ahora tenemos muchas áreas en las que podemos permitir que Él se manifieste, entendiendo que la grandeza del hombre, su fuerza, su sabiduría, lo hacen independiente de Dios. Pero en la humillación, en nuestra confusión, en nuestra necesidad, en nuestra enfermedad, en nuestra vejez, luto, dolor o diferentes padecimientos, traición, allí la dependencia de Dios nos lleva a esa experiencia del poder de Dios en nuestra vida. Entonces Pablo viene y concluye bajo el entendimiento de lo que el Señor le enseña directamente. Yo me voy a gloriar de que soy débil. Y por eso entiendo yo ahora lo que el profeta dice allá en Jeremías, que no se alabe el rico en sus riquezas, que no se alabe el fuerte. Y dice que si alguien se hubiera de alabar, que se alabe en entenderme y conocerme, dice el Señor. Porque el rico va a perder todas sus riquezas y nada se va a llevar cuando se muera. El fuerte va a tener fuerzas temporalmente. Va a llegar un momento en que sus rodillas van a temblar. No va a poder caminar, va a perder sus habilidades, su memoria, hasta la fuerza de su voz. Nadie puede gloriarse de eso porque no lo puede retener. Pero nosotros podemos gloriarnos de nuestra debilidad porque en esa etapa de debilidad es un tiempo de búsqueda. Hoy estamos viviendo en un tiempo de búsqueda, de dependencia de Dios. En la angustia en que usted puede estar viviendo, en la incapacidad que usted puede estar viviendo, en el luto, en el dolor, en el quebrantamiento que hay. Ahí está la oportunidad perfecta para experimentar que el Señor viene literalmente para llenarlo de paz, llenarlo de gozo, llenarlo de nuevas fuerzas y manifestar su poder en su vida. Entonces Pablo viene y dice, yo por amor a Cristo me voy a gozar en mi debilidad, me voy a gozar en toda mi incapacidad y me voy a gozar en todo aquello que está fuera de mi control, porque cuando yo soy débil, entonces tengo la oportunidad para ser fuerte. Es cuando estamos endeudados que podemos experimentar la provisión. Es cuando estamos enfermos que podemos experimentar la sanidad. Es cuando estamos confundidos que podemos experimentar la guianza. Es cuando estamos débiles que Dios puede darnos fuerzas. Así que hermanos,
Este principio espiritual realmente es poderoso, práctico, muy aplicable para nuestra vida. Y lo que resta es que nosotros reaccionemos de la manera en que el apóstol Pablo reaccionó. Es a nosotros a quienes Dios hoy nos dice a través de su palabra: mi gracia es suficiente. Mi gracia te basta. En medio de esta etapa de deudas, de luto, de dolor, de enfermedad, de confusión, de quebrantamiento, en medio de todo este ambiente de incapacidad humana, a través de la fe, a través de la obediencia, a través de la comunión con Dios, de invocar su nombre, podemos experimentar literalmente el poder de Dios obrando milagros, obrando sanidades, enviando la provisión sobrenaturalmente, abriendo puertas para un negocio que usted ni siquiera había pensado, estableciendo contactos, amistades o personas que van a hacer encuentros divinos para poder mostrarle el favor de Dios y levantarlo y bendecirlo. Esta mañana yo quiero decirles, mis hermanos, la gracia de Dios es más que suficiente. Y si Dios le dijo a Pablo que no habría de quitarle, o aunque no se lo dijo, se desprende, se entiende, que no habría de quitarle el aguijón en la carne, sino que le iba a dar el poder para que se perfeccionara en su debilidad, para que soportara cualquier ataque y que su gracia se iba a manifestar en su vida. Entonces nosotros reaccionemos de la misma manera que el apóstol Pablo, gloriándonos en nuestra incapacidad, porque el gloriarse es una actitud de fe, gozándose en las debilidades. Porque entendemos, número uno, son temporales. Y número dos, tenemos como ayudador al Dios de los cielos. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro respaldo. Es mi deseo, mi hermano, que el Señor le dé entendimiento sobre esto y que a través de su reacción de fe, de gloriarse en sus debilidades y de gozarse en sus debilidades, insisto, como un acto de su fe, usted puede experimentar que usted es fuerte. En el Antiguo Testamento está escrito: diga el débil, fuerte soy. Es un acto de fe. Pero ahora el apóstol Pablo agrega algunos elementos y lo que aquí está relacionado es el poder de Dios manifestándose, la gracia de Dios respaldándonos, sosteniéndonos y ayudándonos. Así que, hermano, le animo a que siga adelante. Le animo a que se detenga en esta porción de la palabra, verso 8 al 10, y que reaccione sobre esto y que posteriormente le dé gloria a Dios. Bendiga al Señor por causa de su manifestación en su vida, entendiendo que nuestras debilidades, una vida rota, una persona endeudada, una persona enferma, una persona arruinada, traicionada, es la ocasión perfecta para que Dios muestre su poder y su gloria, porque la gloria le pertenecerá siempre a Él. Quiero orar sobre esto. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú le des entendimiento a cada uno de mis hermanos con relación a esta palabra, con relación a esta revelación. Señor, te necesitamos en este tiempo de angustias, de deudas, de necesidades, en este tiempo, Señor, de padecimiento, de incertidumbre, de muerte, de luto, de dolor, de enfermedad. Te necesitamos y te damos las gracias, porque a través de tu palabra tenemos la revelación del camino que tenemos que seguir, entendiendo que tu poder se manifiesta precisamente cuando nuestra incapacidad sale a flote, cuando se revela nuestra condición de debilidad. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia, tu fidelidad y tu bondad, por tu palabra y por tu Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad. En el nombre precioso de Jesús te damos a ti la gloria. En el nombre precioso de Jesús te alabamos, Rey. Te glorificamos
y bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Aleluya. Digno por siempre. Que Dios le bendiga, mi hermano, y reaccione espiritualmente. Esa es nuestra parte.